Pues siendo las 5:05 minutos, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todas y todos. Les doy la bienvenida a nuestro foro por la mortalidad materna en comunidades indígenas, el primero de muchos eventos por venir de parte del proyecto Datia. Me presento, mi nombre es Andrés Vélez Macé, soy estudiante de medicina de cuarto año de la Universidad de Anáhuac y cofundador de Datia, un proyecto que he aprendido a amar en muy poco tiempo y con el cual busco ayudar a crear una sociedad más justa para todas y todos, donde la salud y la vida sean un derecho y no un privilegio de nacimiento. Antes de empezar, me gustaría agradecer a nuestros tres panelistas que nos han hecho el favor de honrarnos con su presencia en este maravilloso evento que con mucho amor y dedicación hemos preparado para todos ustedes. Les pido de la manera más atenta que mantengan su micrófono apagado y reserven sus preguntas para el final de la charla. Les recomiendo a todos, panelistas y público presente, que tengan una libreta y pluma a la mano para poder hacer cualquier anotación o escribir sus dudas que les vayan surgiendo y nos las puedan hacer llegar en nuestra sección de preguntas y respuestas al final. Finalmente, a nuestro público quiero expresarles mi gratitud y agradecimiento para ayudar a hacer posible este foro por la mortalidad materna en comunidades indígenas. Iniciamos presentando a nuestro primer panelista. Él es el doctor Victoriano Hernández, quien representará la postura del gobierno federal. Él es indígena náhuatl de la Huasteca, biólogo por la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM, maestro en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctor por la Universidad de Barcelona en España, becario por la International Fellowships Program para cursar estudios de doctorado, profesor en diferentes universidades del país, profesor investigador de la UPFIM en Hidalgo y es actual director de Salud y Medicina Tradicional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A continuación, les presentamos a nuestra segunda panelista. Ella es la doctora Florencia Covarrubias, quien representará a la iniciativa privada. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad de Anáhuac, cuenta con una especialidad en ginecología y obstetricia cursada en el Hospital Ángeles Lomas. Actualmente estudia la maestría en sexología clínica por la Universidad de Florida. Es médico adscrito en el Hospital Ángeles Lomas y ABC Santa Fe, profesora de los cursos de fisiología y ginecología de la Universidad de Anáhuac y actualmente trabaja en un centro de reproducción donde se enfoca en un programa de preservación de fertilidad a través de la congelación de óvulos y de la misma manera en un consultorio de pediatría da asesoría sobre desarrollo y sexualidad a niñas y adolescentes. Concluimos con la presentación de Carla Teresa Góngora, quien representará al tercer sector. Ella es licenciada en Salud Comunitaria por la Universidad Intercultural Maya, pasante de Maestría de Educación Campo Práctica Docente por la Universidad Pedagógica Nacional 231, aprendiz de partera con un total de 306 partos en comunidades de la zona Maya, componente comunitario estatal y jurisdiccional en la Secretaría de Salud de Quintana Roo, docente en la UIM de Quintana Roo, ha participado en asociaciones civiles como ProMujer, Raxalax, DESER, entre otras, y actualmente colabora en la Casa de la Mujer Indígena de Felipe Carrillo Puerto y en el área de medicina tradicional de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Nuevamente les agradezco a todos que estén dedicando su tarde de jueves a este proyecto. Vamos a arrancar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad materna es el fallecimiento de una mujer mientras estaba embarazada o dentro de los 42 días posteriores de la terminación del embarazo, independientemente de la duración, circunstancias o causas relacionadas con el embarazo y su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales. La problemática de la mortalidad materna indígena abarca ámbitos como el de la salud pública, la justicia social, que se relacionan estrechamente con la pobreza, la exclusión y la marginación de grandes sectores de la población indígena, y que en conjunto tienen como consecuencia que las mujeres indígenas sean el sector más afectado frente a la cadena de factores que ponen en riesgo su vida y su salud. El objetivo de este foro es crear un espacio de diálogo abierto y respetuoso entre personajes de gobierno federal, iniciativa privada y tercer sector, para analizar y discutir las causas y factores que contribuyen a las altas tasas de mortalidad materna en las comunidades indígenas, sus consecuencias, el rol de las parteras o comadronas en la problemática y posibles rutas y actitudes a seguir
para ayudar a combatir esta problemática. Para nuestro primer tema, daré un pequeño brevario que es, en México se estima que en promedio el 11% de las muertes maternas ocurren en comunidades indígenas, ascendiendo hasta más del 30% en estados como Nayarit y Chiapas. Nuestra primera pregunta es, desde su postura, ¿cuáles consideran que son las causas subyacentes más importantes de esta problemática? Para esto vamos a dar 5 minutos a cada panelista para responder esta pregunta, iniciando con el doctor Victoriano Hernández. Doctor, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Perfecto, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, esto güey tlajpaloli chononchimujuanti tenisto que panitiotlak kamiak to yorpaquilis mextlajpalo. Muchas gracias a todos, a todas por su presencia y también gracias por la invitación a este foro. Como ya lo bien mencionaron, pues yo soy Victoriano Hernández, nahua de la Huasteca. Y con respecto a la pregunta, que me parece muy interesante, pues tiene que ver con varios aspectos, ¿no? Como ya lo mencionaban, pues digamos, pertenecientes a la población indígena de este país, pues hemos visto desde nuestra experiencia, pero también desde la experiencia de lo académico y también desde la parte del servicio público, pues diferentes elementos que coadyuvan a que la mortalidad se mantenga en estos niveles que creo son, pues, desde varios puntos de vista, que pueden ser abatibles o que podrían ser muchos menos, ¿no? El principio, creo que hay un modelo médico, ¿sí? Un sistema médico de las comunidades, un sistema médico indígena en este caso, que contrapunteándolo con un sistema lingüístico, ¿no? Digamos, como yendo justamente como a una cuestión cultural, pues como decíamos, al igual que en la lengua, en los sistemas de salud, sistemas médicos, también hay contactos, ¿no? Así como hay contactos de la lengua, ¿sí? Pues también hay contactos médicos, ¿sí? Sin embargo, hay diferencias muy marcadas en cuanto a la percepción, valoración o infravaloración de estos sistemas médicos, ¿no? De tal manera que hay a veces unos calificativos a priori de la práctica médica en su conjunto, ¿sí? Sin embargo, por tener una, digamos, mayor responsabilidad en cuanto al nacimiento, ¿no? De un neonato, pues puede ser, digamos, más observable, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, o cuál es la situación ya entrando a la respuesta de la pregunta planteada. Pues, como decíamos, hay diferentes valoraciones, ¿sí? En cuanto a los modelos médicos. Y esto, aunado, ¿sí? A que o se correlaciona con la erosión de estos saberes, ¿sí? Por diferentes vías, ¿sí? Uno de ellos es lo académico, ¿sí? El positivismo ha erosionado varios de los conocimientos que tenemos en nuestras comunidades. Ya lo decíamos, la lengua, el vestido, ¿sí? La cocina, la medicina, por supuesto, ¿sí? De tal manera que se va enfocando a que hay un modelo hegemónico, que es como se le ha llamado, ¿sí? Generalmente al modelo alopático, ¿sí? Y entonces todos aquellos conocimientos se van quedando en la historia, ¿sí? Porque muchos de los conocedores, de los sabedoras, y particularmente en este ámbito de la
de la partería que está relacionado con esto, pues las mujeres son las que llevan el mayor conocimiento, ¿sí? Y entonces, esto también aunado a lo económico, ¿sí? Porque cuando se lleva una clínica, ¿sí? Un centro de salud, una casa de salud desde el punto de vista institucional, gubernamental, de organizaciones civiles, ¿no? De diferentes lados, eh, pues justamente lo que se implanta es este modelo, ¿sí? De tal manera que se ha ido creando todo un sistema, ¿sí? Que no permite la visibilización, el florecimiento de estas especialistas, como son las parteras, ¿sí? En donde todavía existen o todavía se les permite, pues son las abuelas, ¿sí? Las conocedoras, ¿sí? Las que trajeron al mundo pues a diferentes personas y que pues justamente se enmarca dentro de un proceso sociocultural que creo que es parte de otro tema, pero que, digamos, también es importante mencionarlo, ¿sí? De tal manera que a veces, ¿no? Se conjugan, digamos, diferentes elementos, ¿sí? Al erosionarse ya estos saberes, estos conocimientos locales, ¿sí? Entonces la opción que nos queda, pues es acudir a los centros de salud con medicina alopática. Y pues estos a veces pues están, como dicen, alejados de los centros de salud o si están cercas a veces no hay personal, ¿no? Entonces esto representa un reto más allá de este momento del recibimiento de un neonato, porque representa pues justamente una erogación monetaria, representa pues también conseguir transporte, representa tener a la mano diferentes elementos, ¿no? Como son también la lengua, el tener una comunicación fluida, en este caso el castellano, en fin, una serie de elementos que van haciendo un conjunto que de alguna manera van permeando en la sociedad y que por tanto, ¿sí? Cuando se quiera recurrir a los servicios locales, pues entonces, viendo en retrospectiva lo que acabamos de decir, es que ya no hay esos conocimientos, ya no hay esas conocedoras, ¿sí? Y a veces, pues efectivamente, ¿no? Creo que justamente por eso comenzábamos diciendo de los modelos médicos en contacto, porque efectivamente hay algunos partos que necesitan el auxilio o la intervención de otros modelos médicos, de otros sistemas de salud que la partería tradicional indígena no, digamos, tiene al alcance, ¿sí? Al igual que hemos visto que en algunos lados, ¿sí? La partería, o más bien el sistema de salud institucional o alopático, a veces se auxilia también de la partería. Sin embargo, también, digamos, enmarcando en estas valoraciones o infravaloraciones, en el caso de la partería tradicional indígena, pues los señalamientos no son de la misma manera y en el mismo contexto, ¿sí? Entonces, esto, creo, desde mi punto de vista, son los elementos que hacen que sigamos, digamos, estando en estos niveles, ¿sí? Y que por eso nosotros ahora, en esta nueva relación desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con las comunidades, con nuestros hermanos y hermanas, pues lo que queremos es justamente, porque creemos que el conocimiento en muchos lados ahí está, ¿sí? Entonces lo que queremos es hacer primeramente su visibilización, identificarles nuevamente, ¿sí? Yendo hacia un recorrido hacia su fortalecimiento y dignificación, ¿sí? Creemos que a veces efectivamente por las cuestiones económicas y demás, pues a priori, ¿no? Otra vez desde una mirada foránea, puede ser que califiquemos o cualifiquemos, digamos, un parto en un lugar que nos pareciera sucio, nos pareciera que no tiene las condiciones, ¿no? Sin embargo, desde lo endógeno, desde las comunidades mismas,
esto puede leerse de otra manera. Esta es mi primera intervención. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por estas aportaciones. Sí, qué importante es resaltar lo que tiene la marginación de relevancia en esta problemática. Vámonos ahora con la doctora Covarrubias. Doctora, le cedo la palabra para que nos exprese su opinión. Adelante. Creo que yo coincido en gran parte con el doctor Victoriano. El asunto de la mortalidad materna es que la mayoría de estas muertes maternas se pueden prevenir. Entonces, es algo que podríamos arreglar si de forma conjunta hiciéramos suficientes esfuerzos para que estas mujeres tuvieran la atención que necesitan. Y sabemos que en poblaciones indígenas menos de la mitad de los partos son atendidos por por algún tipo de personal de la salud. En este ámbito de personal de la salud, yo incluyo a las parteras, que definitivamente son un gran recurso en estas comunidades, pero como dice el doctor Victoriano, hay ahí un obstáculo donde a lo mejor lo atiende un familiar o lo atiende la abuela y no alguien que tiene los conocimientos. Entonces, ese creo yo que es uno de los factores más importantes que podríamos modificar y una de las causas principales de mortalidad materna, y es que no, estos partos o estos nacimientos no están siendo atendidos por personal de salud y parteras. Bueno, esta inequidad de recursos entre personas que viven en la ciudad y personas que viven en comunidades indígenas es muy clara en el acceso a servicios de salud. Y eso también ha demostrado que las distancias que hay que recorrer para llegar a un hospital, las distancias que hay que recorrer para llegar a un centro de salud, ese retraso en la atención hace que una complicación que empieza siendo fácilmente tratable se vuelve una complicación que termina en la muerte materna. La barrera del lenguaje, que yo ahí es donde veo el gran poder que tienen las parteras, que podrían a lo mejor mucho más fácil comunicarse con estas pacientes a diferencia de algunos médicos, pero justo esta barrera del lenguaje, bueno, no sé si barrera es la palabra correcta, pero esta diferencia en la comunicación es una causa de que ellas no puedan expresar lo que sienten, ¿no? Si tienen dolor, si tienen algún síntoma, donde nosotros pudiéramos identificar un factor de riesgo, esta falta de comunicación. Y también creo que, como todo en la salud, la educación hace que una mujer sepa qué es normal en un embarazo, qué no es normal, cuándo buscar ayuda, cuándo pedir, cuándo acudir a un centro de salud. Si nosotros tuviéramos un mejor control prenatal, podríamos detectar complicaciones a tiempo y prevenir estas muertes maternas. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Yo sí coincido. Yo creo que la palabra correcta es barrera de lenguaje, porque justo, o sea, impide que nos podamos comunicar de manera apropiada y a veces ni siquiera tiene que ser, hablando el mismo español, muchas veces podemos, por el contexto cultural, haber muchas dificultades para entendernos perfectamente. Muchas gracias. Finalmente, le cedo la palabra a Carla Góngora. Adelante. Malokim, Incaba Carla, Incaja Lile, actual San Miguel Allende, y Ansho Wincro, como bien estaba mencionándole su compañero del Náhuatl, de la Universidad de la Náhuatl, yo soy partera aprendiz, soy de origen indígena, como bien mencioné brevemente, y pues ahorita estoy fuera del estado, pero pues me enviaron la invitación y yo siempre voy a estar orgullosa de representarlas a mis compañeras hermanas. ¿Qué les puedo decir de este tema? Creo que es un tema muy amplio. La muerte materna, la realidad no solamente son las barreras, doctora Florencia, y va más allá de nuestra cultura y de muchas cosas más, doctor Víctor. Una de las causas, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, si ustedes saben, actualmente es uno de los estados con el mayor índice de muerte materna. Y qué casualidad, fíjense, porque estamos hablando de que las muertes se están haciendo, están diciendo en Quintana Roo. No es así. En Quintana Roo se están muriendo en los hospitales. ¿Y por qué se mueren en los hospitales?
porque no hay comunicación, porque en el hospital también les falta recurso, eso es la verdad. Les falta recurso, no tienen el material, no tienen el equipo. Seamos realistas, estoy hablándoles de algo actual. Yo trabajé también en esa institución y sé de lo que hablo. Y las barreras de comunicación, pues existen los derechos de las lenguas indígenas, existen los derechos del paciente que todos conocemos, pero que sin embargo no se aplican, que están en un hermoso papel de la Constitución y del sistema de salud, pero no se aplican. Y que cuando llega una mujer embarazada hablando su cultura, habla su lengua, llega con una ropa sencilla como la que traigo puesta yo, con mis florecitas, y si no me ven con los lentes ni con el maquillaje, van a pensar que, oh, esta mujer no habla español completo o no lo va a entender. Y no es así. Va más allá de eso. Hablamos de la discriminación de raza, discriminación de la ropa, de la cultura. Dejemos la lengua todavía. Y si le hablan con palabras técnicas todavía, porque nosotros el área profesional de salud a veces no nos queremos bajar a ese nivel, no les queremos explicar las cosas con términos sencillos a la población aún más. Entonces, son muchas barreras en cuestiones sociales y en cuestiones económicas aún más, porque la gente de la comunidad, las embarazadas que van con las parteras, y si le dan permiso por la Secretaría de Salud a la partera a trabajar, porque todavía hay algunas que las amenazan, porque si no las capacitan, la partera no puede ejercer. Y hay muchas cosas ahí detrás de las muertes maternas, que hoy por hoy y por la pandemia, en el estado de Quintana Roo y en muchos estados donde está el índice de mortalidad alta, durante la pandemia, las parteras fueron quienes sacaron la casta, porque muchas mujeres fueron atendidas con las parteras. Y no lo digo yo, lo dice a nivel nacional muchas parteras. Lo dicen las de Chiapas con Chinapac, lo dicen los de Oaxaca. Las mujeres regresaron con ellas. Y si está funcionando actualmente, iremos a verlo. Veamos qué están haciendo ellas. No he visto ninguna muerte materna con las parteras. Y eso es algo loable para mí, y más con esta situación. Y creo que el índice de mortalidad no solamente es por el COVID, porque la pandemia es lo que alzó ahorita esta enfermedad y lo lógico la puso en el primer lugar arriba de la media. Pero actualmente, después del COVID, están las infecciones de vía urinaria y está por aborto o por hemorragia obstétrica. Entonces, todo esto son causas directas o indirectas que afectan a la paciente. Esa es mi percepción y en las comunidades mayas, al menos las mujeres embarazadas acuden con las parteras y son atendidas por las parteras, no por familiares. Si vamos a ver las causas de las muertes maternas, digamos cómo es las cosas, en dónde se están muriendo, para que podamos hacer realmente el estudio o analizar de fondo las causas por las que están falleciendo. Al menos en mi estado, discúlpenme, pero se están muriendo en el sistema de salud y en los hospitales. Muchísimas gracias. Eso es todo. Perfecto. Muchas gracias, Carla. Pues muy contundente el mensaje que nos transmites. Sí, también muy importante resaltar que igual y muchas veces no se relaciona, pero sí, o sea, cómo se ha deslumbrado este problema de la mortalidad materna, especialmente en comunidades indígenas, por la pandemia. Está matando a muchísimas mujeres embarazadas, un grupo de riesgo al que no le podemos perder la mirada. Muchas gracias. Ahora pasamos a nuestro siguiente tema. ¿Yo puedo complementar algo? Sí, claro, adelante. Creo que justo el miedo que tienen ahorita los pacientes también de acudir a los hospitales, por esto que nos cuenta la licenciada Carla, eso le da también mucha más Disculpe, oportunidad doctora. de conectar con las parteras. Por eso yo creo que son una gran herramienta y por eso es que sacaron la casta en la pandemia, porque de por sí los pacientes no quieren acercarse a los hospitales por miedo al contagio, por miedo a estar en contacto con alguien con el que además no se van a poder comunicar probablemente, como dijo la licenciada Carla. Yo creo que por eso es que se acercan mucho más con las parteras. Y deben encontrar mucha más empatía que la que encuentran en un hospital con alguien que no se pueden comunicar. Claro. Quería comentar algo más. Tiene su micrófono apagado.
¿Está bien? Bueno, proseguimos. Pues miren, en 2017, según estadísticas nacionales, oficiales, el 29.2% de la población indígena de 12 y más años declaró al menos un incidente de negación de derechos en los últimos 5 años, siendo el de mayor ocurrencia la negación de atención médica o entrega de medicamentos, con 51.2%. De la misma forma, se ha reportado que hasta el 80% de las mujeres indígenas han sufrido de violencia obstétrica en los centros de salud. Para esta pregunta daremos 3 minutos a cada uno de los panelistas y vamos a iniciar con la doctora Covarrubias. Doctora, ¿qué factores considera que inciden en que los médicos nieguen la atención a estas poblaciones vulnerables? Yo creo que vamos a regresar a la barrera del lenguaje y la comunicación. Al final, la violencia obstétrica, que es todo lo contrario al parto humanizado, que es no involucrar a las pacientes en la toma de decisiones sobre el nacimiento. Las mujeres tenemos el derecho de decidir cómo queremos parir, qué intervenciones se hacen en nuestro cuerpo, de conocer los beneficios y los riesgos de cada intervención que se va a realizar, de recibir información correcta en un lenguaje que podamos entender, justo no con términos médicos, sino en un lenguaje que sea fácil de entender para las pacientes. Eso es parte de los derechos de las mujeres. Si no logramos esta comunicación, entonces automáticamente esa es definición de violencia obstétrica. Si yo no le puedo explicar a una paciente por esta barrera del lenguaje cómo va a evolucionar el trabajo de parto, cada cuánto tengo que revisarla, etcétera, automáticamente se convierte en la definición de violencia obstétrica, esta falta de comunicación, porque ella, si yo no puedo comunicar con ella, ella no puede participar en la toma de ninguna de estas decisiones, y eso es automáticamente violencia obstétrica. Perfecto, muchas gracias. A continuación, Carla, nos gustaría escuchar tu opinión. En su experiencia trabajando con asociaciones civiles, ¿qué factores cree que influyen en que a las mujeres indígenas se le nieguen estos servicios? ¿Nos escucha? Es conmigo, ¿verdad? Sí, sí, Ah, sí, no sí. lo escuché, es que falló el internet. No se preocupe. Si quiere Bueno, sí, ahorita ya lo escucho bien, gracias. Pues voy a aportarle algo anexo a lo que dice el médico, la médica Florencia. Pues mire, uno de los factores que influye ¿por qué no nos atienden en el sector salud? Les voy a decir la verdad, porque los médicos no están sensibilizados, porque no tienen en su currícula en las universidades las cuestiones de humanidad. Porque yo he visto muchos médicos que son muy despectivos con las parteras. Y yo siempre hago esa pregunta, ¿por qué les dicen médicos parteros? Porque salen como licenciados en parteros. Tienen en su título eso. No sé si lo tienen ahora, pero antes lo tenían. No sé si les hablaban sobre la historia de la partería. No lo sé. Pero yo he visto en el sistema de salud, lo viví con una mujer embarazada que estaba a punto de dar a luz y escuché cómo el doctor le decía, apúrese, porque ¿sabe qué? Tengo que desayunar. O apúrese, tiene que apujar, ¿o a poco no le gustó? Yo lo escuché muchas veces y me quedé callada porque estaba haciendo mi servicio social o estaba en un proyecto. Entonces yo tenía que ver a la embarazada en ese momento. Y no me voy a poner a discutir con el médico en ese momento del parto si tiene o no esa sensibilidad hacia la mujer embarazada. Pero esa fue la realidad de mi comunidad. Yo he vivido con los médicos de mi comunidad y han tenido capacitación del Centro Nacional de Equidad y Género, porque les han llevado capacitadores para que saben de interculturalidad, de parto humanizado, y todavía aún así hay resistencia. Y lo entiendo, porque ustedes fueron formados ortodoxamente, tienen un sistema cuadrado.
Y yo lo sé porque he trabajado en un hospital y sé que ustedes cuando les dicen algo tienen que ir con guías de práctica clínica, con instrucciones, con reglas. Y es un parto humanizado, no tiene mucha regla. Aparte de que no debe estar en la cama, no debe tener medicamento, debe estar en una posición cómoda, como bien decía el médico. ¿Y qué doctor o qué gineco va a esperar 10, 15 horas a que la mujer, o 8 horas, que la mujer no decida cuándo parir? Estamos apurados, tengo atrás como 20, 15, 5 mujeres embarazadas, vamos a apurarnos, está la episiotomía, vamos a apurarnos, tiene que pujar, o si no, vámonos a la cesárea, porque también hay practicantes de medicina que necesitan aprender la cesárea. Esa es la realidad que he visto, al menos en mi estado, y discúlpenme si hiero susceptibilidades, pero yo en este momento, en la posición de como me puso el licenciado Andrés, de defender a la partera, yo lo he vivido. ¿Y cómo nos dicen a las parteras tradicionales? Que no, porque el conocimiento para muchos médicos ya grandes que siguen trabajando en el sistema de salud, la partera tiene que aprender a cómo estamos nosotros. Entonces, muchas cuestiones de resistencia, y lo entiendo, porque también yo fui formada en una universidad, solo que la mía no fue ortodoxa, fue intercultural y es una cosmovisión diferente. Entonces, también he convivido con médicos que sí son sensibles, que ellos dicen, tomé cursos, o yo probé el parto, me dice la médica, yo tuve mi parto humanizado y estoy a favor, que son nuestros aliados y que les decimos muchas gracias porque nos están apoyando, pero hemos tenido resistencia de los médicos, de todo, casi la mayoría de los sistemas, del 100%, como el 99.9% son resistentes, tienen esa resistencia a entender más allá de un parto humanizado, que no es solamente que no esté medicado, sino que entiendan tener más empatía con la paciente. Eso es mi sentir, y no solamente mío, sino también de lo que yo he escuchado de diferentes parteras, y no solamente de mi estado, porque he tenido reunión de nivel nacional con muchas parteras de otros estados, y las he escuchado. Entonces es un sentir de muchas, y por eso yo lo externo ahora, pero esa es la realidad que pasa, al menos en mi estado, y que ha existido. Gracias. Claro, sí, perfecto. Muchas gracias. Igualmente contundente. Em, a mí me parece igual de importante que en las universidades se tenga este abordaje interdisciplinario y que se enseñe el respeto por las demás culturas. Afortunadamente, tengo pues, la experiencia, la vivencia de que aquí en la Universidad de Anáhuac nos incluyen mucho eso de respetar, de dar un trato digno a las personas, a los pacientes. Hace 2 semestres incluyeron la materia de medicina tradicional, complementaria y alternativa. Yo la cursé y también fue algo de lo que me impulsó a querer llevar a muchas personas este tema. Muchas gracias por su intervención. Finalmente, para este tema, vamos con el doctor Victoriano Hernández. Doctor, desde la experiencia que ha adquirido en el INPI, ¿qué factores considera que inciden en que a las mujeres indígenas se le nieguen estos servicios? Sí, bueno, coincido con las intervenciones. Creo en este último punto que justamente lo que faltaría en diferentes currícula de las universidades, pues es justamente tener esta mirada intercultural, pero también en el ámbito de la decolonización o la descolonización de los saberes, en el ámbito de la salud. Y en ese sentido, ¿no? Creo que justamente al tener unos conocimientos que, como decíamos en la intervención pasada, tiene que ver más con el positivismo, pues entonces todos estos conocimientos de las otredades, ¿no? De las culturas diferentes, pues entonces no encajan, ¿no? Según algunos estudios que se han hecho en las universidades, ¿no? El alumnado ahora aspira en su mayor parte en el ámbito de la medicina, es a ser médico especialista, ¿sí? Pero sobre todo en el ámbito de la cirugía estética, ¿sí? Porque al parecer es ahí
donde hay una mayor remuneración económica, ¿no? Al menos esas son algunas encuestas muy pequeñas que se han hecho en algunas universidades, pero que muestran, digamos, ese perfil, ¿no? Y bueno, esto lo podemos correlacionar justamente, ¿no? Con estos saberes locales, ¿no? Que son emanados, son realizados de diferente manera, desde diferente concepción, desde diferente epistemología, ¿sí? Y por tanto, pues son diferentes, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Vemos justamente, como ya bien lo mencionaban, pues esta diferencia, empezando por el nombrar, ¿sí? Que no es médica, ¿sí? Sino es partera, curandera, en fin, ¿no? Pero nosotros creemos pues que sí tienen todo un conocimiento, una concepción, una cosmogonía médica, ¿sí? Que les permite en un contexto y en un momento determinado, pues justamente hacer frente, ¿no? A los padecimientos, ¿no? En este caso de la partería, ¿sí? Y muchos son negados justamente porque se les acompaña de esta negación del servicio con regaños, con ofensas, ¿no? Como decir justamente vienes aquí cuando primero fuiste con la matrona, con la partera, ¿no? Que no sabe y ahora que ya se te complicó, ahora vienes con nosotros, ¿no? O el parto humanizado, ¿sí? Que no sucede solamente en las comunidades indígenas, en varios lugares, pues creo que hay justamente esta violencia obstétrica y que además, desde nuestro punto de vista, es que el parto en las comunidades indígenas por las parteras o parteros, aunque en su minoría sí existen, pues no solamente es un parto humanizado, sino culturalmente pertinente, ¿sí? Porque justamente muchas parteras, hasta donde yo tengo recuerdo, pues al llegar la hora del nacimiento, pues se le recibía con canto, con un saludo, ¿sí? Diciendo las palabras de bienvenida a ese ser acompañado de su familia, de sus abuelos, de sus hermanos mayores, en fin, dándole ese recibimiento, ¿no? Y casi inmediato al neonato, ¿no? En una lengua, en una concepción cultural que cobija, digamos, a ese momento biológico, pero también culturalmente muy importante, ¿sí? Y después de eso, porque las parteras no solamente son en ese momento, digamos, como importantes, también después de eso toman el papel de pediatría, ¿sí? Pero no solamente para enfermedades, digamos, que son dentro de lo biológico, sino también de estos que se llaman enfermedades culturales o delimitadas por la cultura, o también por algunos autores nombrados como síndromes de filiación cultural, ¿no? Como el chincual, como el empacho, ¿sí? En fin, todas estas enfermedades pediátricas dentro de las culturas que solamente son, o en su mayormente, eh, eh, tratadas por especialistas en el ámbito infantil, generalmente las parteras, ¿sí? Y bueno, pues esto creo que son algunos de los elementos y que cuando se confrontan nuevamente estos modelos que hemos dicho, es cuando viene una negación a partir de un modelo que tiene pues este poder el hegemónico. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Sí, que yo coincido en que hay mucha tendencia a la especialización y que en ocasiones se olvida de que el médico general también debe de, pues, aprender a que su profesión no se tiene que a fuerzas ir reduciendo, sino que tiene que tener la capacidad de ver hacia los demás y ver en todos los ámbitos cómo integrar todos los aspectos de la medicina para ayudar a resolver estas problemáticas que suelen ser que pueden ser resueltas en un primer nivel de atención. Muchas gracias. Pasemos a nuestro tercer tema de la tarde. En la actualidad, 96% de los partos en nuestro país son atendidos en hospitales de segundo nivel. Sin embargo, en las zonas marginadas y alejadas de los asentamientos urbanos, aún es común la atención obstetricia por parte de las parteras. Para el año de 2014, se contabilizaban cerca de 15,000 parteras tradicionales distribuidas en todo el territorio nacional.
En estas comunidades tan marginadas, ¿qué rol juegan las parteras para ayudar a hacer frente a esta problemática? Nuevamente, daremos 3 minutos a cada panelista para responder a esta pregunta, iniciando con Carla Góngora. Adelante. ¿Me vuelves a repetir la pregunta, por favor? Claro. En comunidades marginadas, donde aún es común la atención obstetricia por parte de las parteras, cuál es su rol para ayudar a hacer frente a la problemática que representa la mortalidad materna? Bueno, pues el rol es hacer lo que mejor saben hacer y lo hacen con amor, lo hacen con devoción, lo hacen para ayudar a otra mujer embarazada, lo hacen por empatía, por hermandad, y es la atención. Ellas atienden los partos y qué curioso, son 15,000, pero de esas 15,000, ¿cuántas realmente podemos atender los partos sin ser violentadas por los sistemas de salud? ¿Cuántas son realmente las que pueden trabajar libremente sin tener que, si no van a capacitarse, puedan continuar? Ellas han sido la pieza fundamental en las comunidades, son respetadas por la comunidad, porque la comunidad son quien las reconoce. Si la comunidad no la reconociera, no le puedes decir que es una partera. La comunidad va, las pacientes van con ellas y son atendidas por ellas. Ellas siempre van a atender y lo seguirán haciendo. Pese a que nos han querido exterminar con base al famoso censo que nos quieren poner de parteras en el sistema de salud para controlarnos, hay unas que nos rebelamos siempre, o tenemos la facultad de poder buscar aprendices, en este caso como a mí, ¿no? En mi estado, las parteras tradicionales buscaron a las jóvenes para seguir transmitiendo el conocimiento, y que las jóvenes nos vamos a seguir preparando y estudiando, no solamente de manera tradicional, sino también de manera científica, y vamos a estar preparándonos con las leyes para tener sustento de seguir trabajando nuestro conocimiento ancestral, que por derecho podemos trabajar con nuestra cultura y con la comunidad. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Así esté el coronavirus en semáforo rojo y muchos médicos en mi estado se vayan a esconder, porque también pasó. Yo lo viví con mi hermanita en el seguro, que no la quisieron atender y ella acabó en una cesárea, desafortunadamente, porque su cuerpo no le permitió tener el parto. Y no buscaban al gineco. Entonces, pues es normal. Entonces, lo que puedo decirte, al menos en el estado de Quintana Roo, y lo que he percibido con mis hermanas parteras, pues allá estamos siempre con las mujeres embarazadas, y pues lo que hacemos es trabajar, porque es lo que tenemos que hacer. Y las jóvenes, pues seguimos aprendiendo, mejorando, puliéndonos, y no, yo siempre me declaro aprendiz porque no tengo, en mi cultura, tengo que tener casi arriba de 50 años para poder ser maestra, por la sabiduría que nos están traspasando. O sea, no es un estudio de 10 años, porque yo me gradué a los 24 de la universidad. Entonces, imagínense cuánto conocimiento, porque desde la universidad estoy aprendiendo con ellas. Entonces, lo que ellas están haciendo es trabajar, trabajar, trabajar como tiene que ser. Y pues hasta ahorita estoy muy orgullosa de lo que estamos haciendo. Y yo sé que así como hay muy buenos médicos, también hay unos que tienen deficiencia. Igual hay muy buenas parteras, excelentes, pero también hay algunas que tienen deficiencias, y también lo voy a reconocer, porque todos somos humanos y todos tenemos nuestras áreas de oportunidad. Pero lo que estamos haciendo ahorita en sí es trabajar para y por siempre por la salud de las mujeres y del recién nacido. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Carla. Sí, sí se ha podido ver que las parteras han sido violentadas por el sistema de salud. Sin embargo, también lo que se ha visto es que no se trata también tanto de control, quizás. Quizás es más bien como de tratar de incluirlas al sistema de salud, y que el objetivo final sea que todos trabajemos en conjunto, justamente con lo que mencionan, ¿no? Por la salud de las mujeres y de los niños recién nacidos. Muchas gracias. Seguimos con la participación del doctor Victoriano Hernández. Sí, muchas gracias.
pues la importancia que tienen estas especialistas de la medicina tradicional, pues justamente como decíamos es en la atención a la población desde lo cultural, ¿no? Mucho creo en ello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchas de estas personas, ¿no? Son especialistas, por ejemplo, en algunas prácticas terapéuticas como el manteado, el reboceado, el acomodo del niño, ¿sí? O del neonato, y que justamente pues tienen esta capacidad, ¿no? De lo que popularmente se llama el acomodar el niño, ¿sí? Entonces, aunque estas técnicas, ¿sí? Ancestrales, pues son ampliamente reconocidas por la población, ¿sí? A veces no son tan, como decíamos, valoradas, por lo menos en el país. Sin embargo, se ha visto que, y de eso creo también, se quejan muchas de las compañeras y compañeros, pues, que de este extractivismo de conocimientos, ¿no? Que algunas personas los aprenden y los replican, ¿sí? Porque justamente hasta donde creemos, pues muchas de las parteras, parteros, pues provienen de esta formación cultural que le llaman del don, a partir del don, ¿sí? O de esta imposición, digamos, cultural, ¿sí? En la que varias personas pues tienen diferentes habilidades para ciertas cosas, ¿no? De las más que se pueden observar y pueden ver, pues es justamente en el ámbito médico, ¿sí? Y que si bien hay personas que forman o transmiten sus conocimientos, digamos, hacia un alumnado, muchos de ellos también son personas que llaman de conocimiento de don, es decir, que traen, o al menos así se explica dentro de lo culturalmente, es que se trae este cargo, ¿no? O este encargo para servir hacia nuestros semejantes, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Finalmente cerramos este bloque con la doctora Covarrubias. Doctora, adelante. Mira, te voy a responder cuál es el rol de las parteras en estas comunidades. Mi respuesta es en un mundo utópico y ojalá que esta organización logre acercarnos a eso, pero para mí es el complemento perfecto para acompañar a las pacientes en donde los médicos no podemos acompañar. Eh, para mí, ¿cómo debería ser? Es eh, que hiciéramos equipo. En vez de que el paciente tenga que escoger partera o ginecólogo, partera o médico, que hiciéramos equipo, que a lo mejor todo el acompañamiento lo haga la partera, que además son unas picudas en el manejo del dolor, en el acompañamiento, en darle tranquilidad a la paciente, en que se sienta acompañada cuando recibe al bebé, pero que si por alguna razón no puede tener un parto y requiere una cesárea, puedan levantar la mano, pedir ayuda hacia un ginecólogo. Para mí ese sería el mundo ideal. Yo también he visto la violencia obstétrica, yo también he visto en hospitales doctores que no tratan bien a las pacientes. Eso no quiere, y lo digo porque creo que muchos de los que nos están escuchando son alumnos y probablemente después van a rotar en hospitales. Eso no quiere decir que lo que ustedes vean lo tienen que repetir. Más bien de estos doctores que ustedes vean, aprendan lo que no les gusta de cómo tratan a las pacientes. Entonces, esto se hace en muchos países. En México no lo hemos logrado, pero en muchos países los partos los atienden las parteras y cuando hay una complicación, estas mujeres van al hospital y les atiende un ginecólogo. Es la definición, pues las parteras atienden partos y si algo se complica, llamamos a los ginecólogos para que hagan una cesárea. Afortunadamente existe la cesárea salva vidas cuando está indicada. Para mí ese es el rol de las parteras. Ojalá que fuera en equipo en vez de una competencia. Perfecto. Me encanta esta idea del trabajo en equipo, de no forzar a hacer una elección a las pacientes. Que pueda haber una sinergia entre el trabajo de las parteras y los médicos. Muchas gracias por esta intervención. Vamos a pasar allá nuestro último tema del foro.
De acuerdo con un estudio reciente, el riesgo materno en los municipios indígenas con alto y muy alto índice de marginación y aislamiento geográfico social es hasta 9 veces mayor que en los municipios mejor comunicados. Como hemos visto, para reducir la muerte materna indígena es necesario generar estrategias sectoriales para el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y el emprendimiento de acciones transversales. Desde la postura que representan, ¿qué acciones consideran que serían las más oportunas para abonar a terminar con este problema? Para esta última pregunta, daremos 5 minutos por cada panelista, iniciando con el doctor Victoriano Hernández. Doctor, desde el gobierno federal, ¿qué acciones se pueden tomar? Sí, gracias. Pues hay muchísimas acciones que creo que pueden coadyuvar. Primero, creo que ya se ha mencionado, pues es a la interculturalidad, ¿no? Pensando en que las poblaciones indígenas, ¿no? Por vivir en un país donde hay una lengua franca, por donde hay un sistema de educación, un sistema de salud y demás, tenemos que, digamos, para comunicarnos, para hacer nuestros servicios incluso cotidianos, pues tenemos que aprender otra lengua, otra cultura, en fin, ¿no? Es decir que de alguna manera la interculturalidad en nuestras vidas está presente, ¿sí? Sin embargo, faltaría justamente la interculturalidad en todos los ámbitos, en todos los sectores, ¿no? Esto lo que ayudaría, pues, es justamente a entender, ¿no? Como decíamos, las otras formas de pensamiento, las otras formas de pensar, de sentir pensar, como dicen algunas personas, ¿no? Estas diferentes formas de concebir la vida, ¿sí? Y bueno, pues en el ámbito de la salud, pues esto no es la excepción, y bueno, creo que es uno de los elementos importantes, ¿no? Es decir, que transversalizar la interculturalidad sería uno de los elementos, ¿no? Principales, ¿no? También reducir esta asimetría, ¿sí? En cuanto a la valoración o infravaloración de los modelos médicos que están en constante contacto en tanto pacientes, ¿no? Porque a veces muchos médicos, médicas, pues pensarán que su única terapéutica es la que está incidiendo en el paciente. Sin embargo, como paciente, ¿no? Podemos decir que hacemos uso de al menos 2 modelos médicos, ¿sí? Para lograr el restablecimiento de la salud, aunque muchas veces no se diga, ¿no? Entonces, esta reducción, ¿no? Que en algunos nosotros pusimos en la mesa, ¿no? De discusión, un concepto que le llamamos diglosia médica, ¿sí? Es decir, justamente una relación diferenciada que tiene diferentes componentes, el lingüístico, el cultural, ¿sí? El de la lectoescritura, ¿sí? El de la cosmopercepción, todo eso en el ámbito de la salud y que justamente alguien por tener un título, alguien por no tenerlo, por hablar, entrecomillado, bien español y el otro no, por conocer algo en el ámbito de la salud o por desconocerlo o por tenerlo en otro ámbito, eso todo va siendo justamente esta pronunciada asimetría. Reducirla sería muy importante y creo que es una de las tareas en las que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y digamos, también en cuanto a, como decíamos, en el ámbito de la educación, ¿no? Interculturalizar la currícula, ¿sí? Aunque sabemos que en últimos momentos, en últimos años ha habido diferente oferta educativa, ¿no? Como escuelas de parteía, profesional, o como en las universidades interculturales, ¿no? Programas de salud intercultural, ¿sí? Creemos que, digamos, lo que debe interculturalizarse en sí es la práctica médica, ¿sí? Tener estos conocimientos, ¿no? Que saber que vivimos en un país con un patrimonio biocultural muy amplio y que debemos ponerlo en positivo, ¿sí? Más que declinarlo hacia una cuestión, como decimos, negativa o de infravaloración,
verle todos estos elementos que justamente hoy creo que esta pandemia nos está haciendo visualizar, ¿no? Que cómo aquellos elementos ecosistémicos en donde se mantienen muchas de las formas tradicionales de llevar a cabo el manejo o de sustentabilidad, digamos, por darle un nombre en las comunidades, las enfermedades, digamos, en el ámbito del virus, bacterias y demás, es menor a donde se ha devastado, ¿sí? Entonces, ahí también hay una correlación. Entonces, en conjunto lo que nosotros perseguimos es, primero, la visibilización, el fortalecimiento y la dignificación de la práctica médica de las compañeras y compañeros indígenas en el país. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Sí, creo que es importante recalcar que si bien aún nos falta mucho camino por recorrer, en diferentes universidades ya han actualizado su currícula y estamos esperando que esto ayude a que en el futuro tengamos médicos mucho más conscientes e íntegros que puedan atender a los pacientes. Muchas gracias. Proseguimos con la intervención de la doctora Florencia Covarrubias. Doctora, ¿qué podemos hacer como médicos? Yo estudié en la Universidad de Anáhuac y creo que algo que a mí me dio la oportunidad de entender un poco más la situación es escoger ir a otras comunidades. Entonces, si tú escoges tu servicio social en la universidad, si el internado lo escoges en un hospital cerquita de tu casa, no estás expuesto a la realidad de estas comunidades de las que estamos hablando. Y cuando no estás expuesto a estas realidades, probablemente no estés consciente de que existen y eso te quita por completo no es que te quite la empatía, pero si nunca lo has visto, no lo conoces. Entonces, esa sería mi recomendación a los alumnos de la Anáhuac que están estudiando medicina, que escojan oportunidades donde estén en contacto con estas comunidades. Porque ustedes en la Ciudad de México, así como estudié yo, si yo no hubiera escogido, en realidad nunca hubiera estado en contacto con parteros, con mujeres de la comunidad indígena, y a lo mejor no estás consciente de cómo te falta esa parte de empatía como médico. Entonces creo que empieza en la educación de los médicos y eso, que nos hagamos más conscientes de que sí podemos hacer equipo. Yo he trabajado con parteras, creo que también no siempre es solo médico contra partera, a veces las parteras tampoco les gustan lo que decimos nosotros, pero creo que es solo sentarnos y platicar por qué ustedes deciden una cosa, por qué nosotros otra, probablemente llegar a un punto medio, involucrar a la paciente en esta decisión, eso, creo que es falta de comunicación. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Conociendo la realidad de estas comunidades, y eso es exponiéndote a ellas, o sea, ir y conocer y platicar con la gente y sentándonos a tener estas pláticas como esta que estamos teniendo hoy, donde todos podemos abiertamente decir nuestro punto de vista y tratar de hacer equipo. Perfecto. Muchas gracias por esto. Sí, igual yo también lo he visto con personas de la universidad, que pues sí, o sea, no es por no querer, bueno, no siempre creo que sea por no querer exponerse, sino simplemente es buscar comodidad, buscar permanecer en un espacio seguro donde uno conoce y sin tomar en cuenta que nos quedamos sin exponernos a estas realidades de nuestro país. Un país que tiene demasiados matices, demasiadas diferencias y que si no abrimos nuestro panorama podemos quedarnos muy cortos en nuestro panorama. Muchas gracias, doctora. Finalmente cerramos con Carla Góngora. ¿Qué queda por hacer de parte de las organizaciones civiles? Pues, wow, todas las organizaciones civiles que están dirigidas por parteras, y que he tenido el gusto de conocer virtualmente, porque por la pandemia no nos hemos podido ver físicamente, pues estamos en la mejor disposición de siempre trabajar en equipo, es parte tenemos que integrarnos a muchas cosas, pero algo que le quería decir a la médico Florencia es que en Yucatán, en Otsuscap,
En ese mundo utópico que usted dice, existe en el IMSS. Una vez yo fui y ahí estaba el gineco con la partera. Y el gineco no se metió en el parto, dejó que la partera trabaje y él dijo, yo no me meto hasta que la partera me diga, porque ¿para qué me meto? Ella sabe, si yo nada más estoy aquí aprendiendo. Y eso me gustó mucho, pero solo fue en Osuscap, en una sola comunidad yo vi eso. Y es muy bonito, pues de vez en cuando, como que usted dice, no se trabaja en equipo. En ese mundo utópico, pues quisiéramos que así fuera, que haya mucha comunicación, que entendiéramos muchos puntos de vista. Y ojalá que esas currículas que las universidades están poniendo, pues el perfil del docente pues sea el correcto y no les pongan a otro médico que les dé cuestiones de salud comunitaria o otro médico que les hable de cosmovisión y de la historia, porque no es el sentido. Tendrán la currícula, pero no tienen el personal capacitado o el perfil del personal. Yo creo que también eso es parte importante. Y al final el futuro está en las universidades. Yo le he dicho, apuesto por ello, y pues por eso también estudié pedagogía, ¿no? ¿Cómo? Pero para mí y las asociaciones civiles hemos trabajado y hemos luchado mucho y pronto van a tener una sorpresa muy buena de las parteras. Yo he platicado mucho con ellas y están muy empoderadas y muchas son estudiadas y muchas han crecido conforme a los golpes también que les han dado. Entonces, yo sé que pronto van a sacar un nuevo pronunciamiento porque estamos trabajando en mesas de trabajo. Créanme que también nosotras estamos organizadas, estamos estudiando, estamos viendo artículos constitucionales, estamos haciendo propuestas, y ya que estemos bien organizadas y tengamos bien claro lo que queremos decirles, pues les va a llegar pronto por los medios de comunicación y que quizás hasta las lleguen a conocer, porque también hay unas que otras que están, las de Chiapas y Oaxaca, y también me incluyo porque soy de la zona maya y somos muy aguerridos, lo traigo en la sangre. Queremos hacer varias cosas, y entre ellas, ¿por qué no? Incluso hasta si se tiene que llegar con el presidente de la República, pues lo vamos a hacer, no pasa nada, él ya nos conoce, y si se tiene que pedir para que nos escuchen, pues ya nos quedamos callados muchos años y pues queremos también muchas cosas, pero todo a favor de la salud. Y yo sé que se puede trabajar en equipo, estoy segura que sí se puede y que algún día en ese mundo utópico que dice el médico se va a lograr, que las parteras también se incorporen al sistema de salud. Un día se va a lograr. Sé que es un proceso de aprendizaje para todos y como dice la médico y el doctor, esto es falta de comunicación por muchas situaciones, pero ojalá algún día sea unilateral y no solo transversal y vaya más allá. Y eso es lo que quieren hacer las asociaciones civiles. De hecho, en eso andamos con mesas de trabajo y todo, bien intensas, pero pues pronto van a saber de nosotras y de todo el trabajo que estamos organizando, aparte de los partos. Y te agradezco mucho, Andrés, el espacio, y le agradezco al médico Florencia, al médico Víctor. Una disculpa si herí susceptibilidades, a veces nuestra forma de hablar es así, nos apasionamos. Y pues nada, muchas gracias, yo encantada de haber participado y pues en lo que yo les pueda ayudar, nosotros estamos para servir y como dicen en mi comunidad, Yumbotic, Dios los bendiga y nada, aquí seguimos en la batalla. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Carla, por esta intervención. Nosotros entendemos y en ocasiones se puede llegar a malinterpretar o como que sí llega a saltar, ¿no? Lo que mencionaba anteriormente, a veces podemos hablar el mismo idioma, pero la forma en la que nos expresamos no siempre es la misma. Creo que dentro de todo se mantuvo un espacio de respeto, de tolerancia, de mucha integridad, con una mentalidad abierta, y eso es lo que se busca en este tipo de foros, de conversaciones, llegar a acuerdos y llegar a conclusiones, vaya, que aporten a construir un mejor futuro. Pues con esto cerraríamos nuestro cuarto y último tema. Como vemos, queda muchísimo por hacer. Sin embargo, con este foro esperamos haber ayudado a la sensibilización y fortalecimiento de capacidades del personal de salud que atiende a esta población, a efecto de que sea posible ofrecerle una atención diferenciada y respetuosa de su cosmovisión e identidad cultural. De la misma manera, considero pertinente resaltar la importancia de respetar su derecho
a tomar decisiones propias sobre la mejor manera de atender su gravidez, más allá de su origen social o cultural. La atención del embarazo de la mujer indígena debe priorizar su salud, eliminando los factores de riesgo vinculados a su condición social, económica o cultural, por lo que es necesario conocer aún más las prácticas culturales al interior de comunidades indígenas que provocan la muerte materna o que ayudan a tener embarazos y partos exitosos. Em, para finalizar, nos gustaría escuchar, bueno, Carla ya nos dio como que una pequeña despedida. Sin embargo, si quisiera concluir algo más, o alguno de nuestros panelistas, doctora Florencia, no sé si tiene algo que gustaría agregar. Se los digo a ustedes que son alumnos, nunca aprenden, nunca ya aprendiste todo. Y justo hablando de lo que podemos formar entre personal médico y parteras, creo que todos tenemos mucho que aprender unos de otros. O sea, yo cuando veo a las parteras trabajando, de verdad que tengo ganas de irme un mes, a, no sé, un año, a que ellas entienden a las pacientes de una forma diferente que no aprendemos en la especialidad de ginecología. Esa es la verdad. Entonces, si lográramos hacer equipo, creo que todos podemos aprender muchos de otros, pero también eso implica que tanto como médico como partera reconozcamos que eso, que tenemos mucho que aprender. Yo reconozco que tengo mucho que aprender de ellas y ojalá podamos hacer equipo. Y ojalá esta iniciativa que tú estás empezando nos lleve hacia allá. Y muchas gracias por la invitación y un gusto platicar con ustedes, doctor Victoriano. Pues antes de que nos despidamos, Andrés, una disculpa. Tengo unas compañeras por aquí cerca conmigo. Si quieres saludar, mira, esa es la partera que está conmigo, Ángel. Saluda, aquí estamos también. Hola. Estábamos pensando que si quiere la médico Florencia venir por acá, en la casa clínica, casa de maternidad, en la casa de maternidad de San Miguel, está invitada cordialmente cuando guste venir acá a ver un parto con nosotras. Atendemos parteras y médicos. Atienden parteras y médicos. Puede venir cuando usted guste, la invitamos. Eso es todo, muchas gracias. Gracias. Sí. Nada más que aún no se desconecten, por favor. Doctor Victoriano, ¿tiene algo más que nos pueda compartir? Pues agradecerles la invitación a todas, a todos los que estuvieron en esta tarde con nosotros. Espero que pues les haya servido. Veo muchas personas jóvenes, empezando por ti, Andrés. Muchas gracias por la invitación y me emociona ver en las juventudes pues este interés por los temas asociados con la población indígena en el ámbito de la salud y pues esperemos encontrarnos nuevamente. Ojalá también podamos acompañar allá a la casa de partería, digo, una autoinvitación, pero bueno, ojalá y podamos hacerlo, ¿no? Pues nuevamente reiterando mi agradecimiento, como decimos allá, Tlaxcamatemiac. Muchas gracias. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. No sé si dentro de nuestro público tengan algunas preguntas, algo que le quieran expresar a alguno de nuestros panelistas, algo que no haya quedado claro o alguna duda que en general tengan. Tenemos el chat abierto o si gustan pueden activar su micrófono y se lo pueden dirigir directamente a su panelista. ¿No? Bueno, está bien, perfecto. Pues si no hay preguntas, creo que podemos dar por terminado este foro por la mortalidad materna en comunidades indígenas. Muchas gracias a todos nuestros asistentes y panelistas por estar aquí con nosotros. Espero de todo corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo lo hice y que el aprendizaje obtenido en este foro los acompañe por el resto de su vida. Antes de despedirnos, me gustaría hacer una dinámica en la que les pediré a todos nuestros asistentes que si pueden, si les es posible,
prendan su cámara y se tomen una foto con su celular en la que se vea en la parte de atrás la reunión de Zoom y la suban a Instagram, etiquetando a la cuenta del proyecto. Creo que ya todo lo tienen, sin embargo se los pongo en el chat. Es @dati, DATHI.a. No entiendo en qué posición hay que ponerse. Ah, o sea, algo Ah, ya. así. Venga. Ya. Perfecto. Pues esperamos que nos etiqueten en sus redes. A todos los que se registraron les va a llegar un correo donde les enviaremos una encuesta para que nos ayuden con sus comentarios, sugerencias, cualquier cosa que nos pueda ayudar a que en el futuro tengamos eventos y actividades pues, que sean de mayor agrado para todo el público. Una vez más, gracias a todos por su tiempo e interés. Manténganse al pendiente de nuestra cuenta, pues ahí estaremos informando de nuestras próximas actividades. Tengan linda noche y hasta luego. Carla, te voy a tomar la palabra y voy a ir a verlas. Qué bueno, sí. Claro, estamos en la mejor disposición, te esperamos de verdad. Eres Sí. bienvenida. Va. Gracias a todos. Perfecto, cuídense. Hasta luego.